Amigos, amigas, amigues que siguen a través de la Suprema Estación, la 96.1, les agradecemos una vez más por escucharnos desde sus casas, desde sus hogares. Y estamos con el toque de queda aquí en Ecuador. Son las 19 horas con 5 minutos y iniciamos este penúltimo programa de la novena temporada de Sin Etiquetas. Sin duda, creemos y tenemos la certeza de que los medios de comunicación tienen que abordar los derechos humanos, tienen que tener perspectivas de género, de diversidad sexual, para poder fomentar una cultura de información. Sin duda, también hoy vamos a tener cuatro segmentos con muchos temas interesantes. Mandamos un gran saludo. Esta noche nos acompaña desde la cabina de la Suprema Estación a Gustavo Durán, y pues también le enviamos un gran abrazo a Juan Andrés Merchán y a Evelyn, que se estará conectando dentro de los próximos minutos. Mi nombre es Pedro Gutiérrez y así iniciamos Sin Etiquetas. Les recordamos que ya estamos también en nuestra transmisión del Facebook Live, así que vayan a Sin Etiquetas 96.1, miren el video, escúchennos e interactúen con nosotros y nosotras. Cris. Así es, Pedro. Yo creo que los segmentos que tenemos preparados para el día de hoy vamos a abordar un montón de temas, pero sobre todo con invitados panelistas súper importantes y especiales para nosotros y nosotras. Así que agradecerles además a todos y todas quienes se conectan por Facebook y quienes están constantemente en interacción en nuestras páginas, Instagram, Twitter y nuestra página principal de Facebook, donde ya alcanzamos 12,000 seguidores. Así que estamos muy emocionados porque poco a poco vamos generando una cultura diferente y un cambio de pensamiento. Así que sin más, bienvenidos a otro domingo de Sin Etiquetas. Así es, con esto iniciamos, y también pues nuestro segmento LGBTIQ+ de esta noche. Hoy vamos a hablar sobre homoconectividad y tecnoliberalismo en Grindr y Tinder. Para esto nos acompaña Daniel López. Él es candidato a doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Minho en Portugal, docente de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Cuenca, donde enseña tipografía y crítica del diseño. Investiga la fluidez del diseño entre el New Media y el transhumanismo, salpicado con semiótica experimental y estudios del remix. También estamos con Cristian Brito. Él es sociólogo. Él trabaja actualmente para una consultora de un proyecto impulsado por la alcaldía de Azogues. Trabajó en el TAI, que significa el tratamiento ambulatorio intensivo, brindando consultoría en proyectos sociales para personas en situación de consumo del Ministerio de Salud, y es parte también del Círculo de Nuevas Masculinidades. Vamos a hablar de un tema que sin duda no es ajeno para las personas gays, para las personas bisexuales, para las personas trans y también para las mujeres lesbianas como tal. El uso de aplicaciones, en este caso para conocer personas, para ligar como tal, que cada vez han ido teniendo diferentes plataformas sobre las cuales, como usuarios, usuarias o usuarias, las personas LGBTIQ+ también han tenido esta posibilidad de conocer a pares. Pues si bien hoy vamos a hablar de Grindr o Tinder, no podemos decir que en el pasado han existido varias plataformas que también han funcionado justamente desde la época del Messenger, desde la época del Facebook, del Hi5 y demás plataformas como MySpace y demás, donde personas han tenido como esta posibilidad de interactuar a través de una plataforma digital. Hoy vamos a hablar, sí, desde el tema de Grindr y Tinder, y solo para iniciar como esta sesión del día de hoy, pues realmente recordar que siempre cuando ingresamos a estas aplicaciones nos hablan de aceptar consentimientos. A veces son muchas letras y muchos caracteres a los cuales generalmente no tomamos mayor atención y simplemente aceptamos para podernos loguear e entrar e interactuar dentro de estas plataformas. Por ejemplo, en Grindr, una de las partes de estos usos y condiciones de la plataforma dice: usted da su consentimiento para la transferencia y el procesamiento de sus datos en los Estados Unidos de América y en cualquier otra jurisdicción del mundo, entendiéndose fuera de Estados Unidos, en un mundo heteronormativo con la vigilancia de gobiernos y corporaciones que no rinden cuentas para las prácticas de privacidad. También esto nos hace poner como un foco de qué es lo que está pasando con los datos que ingresamos dentro de estas aplicaciones, pero también con todo el contenido que va circulando. Y pues para eso agradecerle tanto a Daniel, agradecerle a Cristian por acompañarnos esta noche y pues iniciar, digamos, de una manera directa ya, Daniel. Y por ejemplo,
Pfizer and Young denomina el tecnoliberalismo como una intensificación del capitalismo donde las aplicaciones trabajan para construir nuevos sistemas que pueden reemplazar las formas existentes de hacer las cosas. ¿Cómo analizar desde esta óptica a Grindr y Tinder como aplicaciones para conocer personas y ligar que en el caso de personas LGBTQ+, ha habido siempre espacios de cruising o de encuentro, digamos, desde los 80, 90, pero ahora hablamos de plataformas digitales. Bienvenido. Hola, sí. Buenas noches con todas, con todos. Sí, un tema importante de estas plataformas es que, como toda red social y como toda plataforma de intercambio de información, de mensajería y de comunicación digital, son como un espejo de los intercambios que suceden en lo físico, en los ambientes más concretos. Y han seguido, se han construido con esta misma trayectoria que ya un poco la describe el modernismo, la intensificación de los sentidos es un tema que se ha explorado mucho en la teoría crítica y eso es algo que viene desde con más fuerza los últimos años, quizás porque la aceleración de las redes sociales y del Internet ha hecho que todo sea definitivamente más acelerado y estas dinámicas que se han construido con duelismos, precisamente es parte de la aceleración, ¿no? Este gran idea de siempre más lejos, siempre más fuerte, siempre más rápido, esa intensificación que ya está en el modernismo y en las tecnologías de pronto ya antiguas y obsoletas, está replicado en las redes sociales y solo tienen un impulso y una trayectoria muchísimo más acelerada. Sobre eso, estas redes se construyen específicamente estas, pero no son excluyentes. Digamos, esto está en todo lado, está en Twitter, está en Instagram, está en Facebook, entonces siempre es más likes, más publicaciones y siempre hay ese sentido de mientras más mejor, mientras más likes. Creo que ahí tuvimos un problema de conexión nada más con Daniel, pero bueno, sí nos había reiterado al inicio que tal vez esto podía suceder. Sin embargo, pues más bien antes de poder finalizar pues con esa idea, ay, Daniel, te tenemos de Estamos, vuelta. sí. Sí, Hay esos 30 dale, segundos que sí, les comentaba. En fin, sí, sí. continuando con esto. Estas redes sociales, como decía, son un espejo de ciertos mecanismos de verificación que existen en el mundo real. Apreciado, una vez le preguntaron en una de sus conferencias, ¿usted tiene Facebook? ¿Tú tienes Facebook? Paul justamente dice, no tengo porque este es el mecanismo de verificación por excelencia. Y se refería a que como la cédula también es un mecanismo de verificación que te pide, pregunta sexo, género, dónde vives, cómo es tu foto, tu huella digital, verifica quién eres. Estos en este régimen farmacopornográfico que ella describe, ¿no? Cuando un niño, una niña nace, el médico ve, mira sus genitales, dice, es una niña, es un niño, y eso ya define performatividades, deseos, le ponen la ropa rosada o azul en contra de su voluntad, y eso define mucha de su performatividad y quién es. Estas redes amplifican esos sistemas de verificación y pues justamente te obliga a que tomes ciertas decisiones de cómo vas a performar y cómo tienes que construir esa persona digital. Estas redes construyen a través del deseo, sobre todo de lo libidinal, digamos, de estos deseos un poco más eh, eh, que apuntan a ciertas narrativas sociales, a ciertos gustos, a ciertas preferencias, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es las narrativas de éxito. Estas redes me sirven para buscar pareja, para buscar novio, para buscar, y con esto cumplo con la narrativa de socialmente tener a alguien, tener pareja y así, pero también cumplen con este otro aspecto que un poco señalabas de sexo, de cruising, de rápidamente saciar un deseo sexual, una experimentación, una exploración, y entre líneas se encuentra lo prohibido. Entonces, de pronto, una de las diferencias grandes que vamos a ver entre Tinder y Grindr o Grindr es que estas se construyen aún más desde estos límites y desde de estas intensificaciones, lo cual te permite que la una apela más a verificaciones. De pronto, ¿qué quiero decir con esto? Tinder, por ejemplo, originalmente te ligaba la cuenta de Facebook, lo que provocaba que pierdas el anonimato, mientras Grindr ha mantenido siempre esa idea de quién también será el que está del otro lado.
Entonces, eso intensifica mucho cómo estos intercambios se dan. Eso se da, eso se traduce más bien en que Tinder trata de ser un poco más abierto, un poco más, muestra realmente quién eres, incluso sus nuevas actualizaciones tienen una manera de comprobar que tu avatar sea realmente vos y mediante la cámara puede hacer un reconocimiento facial para comprobar que las fotos que subes es igual a la información que está recibiendo la cámara. Esto no tiene Grindr, por ejemplo, entonces todavía mantiene ese anonimato esa red. Entonces, esto hace que la una de pronto se vaya más hacia el cruising, hacia lo fugaz, hacia lo rápido, hacia el no me importa los cuerpos, tanto, y la otra se vuelve una cuestión más superficial de la imagen, de que los intercambios se den por lo más aún rápido, sí, 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 no, 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 mientras la otra organiza una lista en relación de distancia, y los intercambios se dan desde el anonimato con ciertas cuestiones reales como la distancia, pero generalmente con unas construcciones absolutamente ficcionadas a veces y absolutamente reguladas. Por más que tienes más campos para llenar, no quiere decir que está siendo más abierta ni está construyendo más comunidad, sino solo que está dando más opciones de escoger entre toda la lista ahí que te sale. Entonces, no sé, por ahí, como las redes solo intensifican esta réplica que hay en los espacios reales, este espejo que hacen, los intensifica y los pone más, no sé. Entonces, de pronto, la idea de Tinder es que, claro, es la identidad, sabemos que es la real, es la que técnicamente es como ir a un bar, donde todos podrías conocer y qué sé yo, pero la otra es como entrar a un cuarto oscuro, a un lugar más de cruising, a un lugar más under, donde hay que saciar o buscar necesidades rápido, pero no necesariamente tienes que hacer unos intercambios un poco más profundos con el otro. Por ahí para empezar. Gracias. Cris, adelante. Eve, perdón. Sí, yo justamente ligando un poco a lo que decía Daniel, le quería preguntar a Cristian también. Si bien ya Daniel hablaba de esta construcción de las narrativas, ¿no?, que se dan en torno a estas aplicaciones, también se da la construcción o esta generación de imaginarios en el deber ser también, ¿no? O sea, en este deber ser de cómo tiene que ser el hombre bisexual, el hombre gay, la mujer trans, las personas trans, mujeres lesbianas o bisexuales y demás en estas redes, ¿no? Entonces, aparte de construir todo este escenario que ya Daniel decía, es también ponerte como esta barrera de cómo deber ser. En este sentido, Cris, ¿cómo crees tú que se puede hacer para romper justamente esta hegemonía en las representatividades en las plataformas como esta? Buenas noches, ¿cómo están? Con respecto a la pregunta que se me está planteando, yo creo que es un poco complicado, debido a que hay que ver, en primer lugar, cuál es el objetivo de estas redes, ¿no? Como bien ya lo mencionaba Daniel, es un tema súper capitalista, es un tema de que uno pone y cuelga su foto y está, de alguna manera, fomentando ese modelo del gay perfecto, del abdomen cuadriculado y toda la cosa. Entonces, claro, es muy difícil porque a la final quienes estamos consumiendo eso somos nosotros mismos. Y nosotros entramos a esa aplicación porque esperamos buscar eso y esperamos encontrar y esperamos consumir esos cuerpos de allí. Entonces, no sé, veo un escenario muy, muy, muy negativo, la verdad. Tal vez, claro, como que empezar un cambio desde ahora sería un poco más complicado en las generaciones que ya estamos, ¿no? Tal vez empezar desde las bases, empezar desde la educación, siempre ha sido la respuesta a la educación, este cambio cultural, porque también de alguna manera se plantea como que esta segmentación, por ejemplo, ya digamos, no solamente existe esta aplicación Grindr, puede existir otros tipos de aplicaciones en donde estén segmentadas las poblaciones, pero estamos volviendo a segmentar, estamos dividiendo, entonces, y en cada segmentación va a haber un modelo específico, un modelo hegemónico para poder consumir. Entonces, claro, la respuesta a todo esto sería desde la educación, desde cómo nosotros nos estamos percibiendo entre la población LGBTI como tal, LGBTIQ más. Entonces, tratar, porque incluso desde la propia población hay estos sentimientos de discriminación,
a estos sentimientos claro, la fobia hacia la pluma, hacia el marica, como se les dice como tal. Entonces, claro, es muy difícil esto, pero desde la educación, desde las bases, desde que en las escuelas se traten hablando sobre diversidad sexual, sobre la no discriminación, sobre esta discriminación violenta, el mismo reconocimiento de las personas trans es entiendo y sé que esa sería como una posible solución, que obviamente va a tardar mucho tiempo en volverse a construir eso, porque hay que ver y hay que entender cómo está todo dado y hay que tratar de darle la vuelta a cómo todo esto está conformado. Y esa es la premisa de la deconstrucción, ¿verdad? Entonces, apuntar hacia la educación, apuntar hacia el respeto, apuntar hacia una sociedad más inclusiva desde la parte macro, la sociedad como tal, hasta una sociedad micro, por llamarlo de alguna manera, que sería desde la población LGBTI como tal. Muchas gracias, Cris. Para seguir ahondando, igual como el tema desde lo digital, las plataformas, los feminismos como tal, igual, Daniel, el diseño de estas plataformas, que específicamente los que estamos analizando, que son Grindr, Tinder, ayudan a las personas a racionalizar también las exclusiones basadas en discursos esencialistas. Digo que nos ayudan a racionalizar porque hay un diseño predeterminado que tienen estas plataformas, en las cuales tú pones tu género, tu rol, tu estatus serológico, qué es lo que buscas, así como también el prototipo de hombre que buscas como tal, ¿no? Entonces, esto podría reducirse de alguna forma a modelos de masculinidad muy hegemónicas o heteronormativas. Sin embargo, como usuarios, como usuarios, como usuarias, ¿cómo ser críticos ante el uso que podemos dar a estas plataformas también? Sabiendo que de por medio se está mediando el racismo, se está mediando la xenofobia, se está mediando la homofobia, se está mediando la gordofobia, el clasismo como tal, en estas interacciones que vamos teniendo. Ahí creo que te desbloqueé Sí, el audio. ya está. Adelante. Sí, justamente entender un poco esos determinismos, cómo funcionan en los intercambios sociales. Claro, las relaciones son absolutamente asimétricas. Todo el sistema neoliberal en el que estamos enmarcados, donde pasan estos diseños y pasan estos intercambios, está construido con los límites entre lo privado y lo íntimo. Es la forma en que se construye. Esto ha intensificado, como decíamos, y lo ha hecho peor, porque hace que todos esos límites sean aún más rígidos. Entonces, el gusto está pasado por la imagen, está pasado por una palabra, por una etiqueta, etcétera, etcétera. Puedes filtrar gente, entonces se vuelve ya un consumo de deseos, un consumo de cuerpos. O sea, no es que hay una ligación, una cuestión más subjetiva de los intercambios o de por qué estamos haciéndolo, ¿no? Más bien el sistema, por diseño, por su diseño, está haciendo mucho más acelerado el consumo de cuerpos, el consumo de subjetividades, de que sea más fácil encontrar ese modelo mental que tengo aquí que no existe y ponerlo ahí en una cuadrícula. Sobre el tema yo más bien preferiría hablar de cómo reconocer estos problemas de diseño y comunicacionales que están en las plataformas, están en todo lado, y una de ellas es, tengo aquí unos tres, podría ser reconocer cómo se está mediando la privatización del espacio virtual, que es lo que pasaría en cualquier lugar en el espacio físico, digamos, pero en el virtual, ¿cómo está pasando? Por ejemplo, siempre hay las cuestiones premium. Reconocer esas cuestiones es súper importante, ¿no? O sea, por ejemplo, en Grindr tienes un límite de perfiles que puedes ver y con la cuenta premium puedes tener 500 más, no sé. Tienes un límite de gente que puedes bloquear. Entonces, hay muchos estudios, hay muchos datos, como decías en tu introducción. Uno acepta que estás vendiendo tus datos a la corporación. La corporación con eso sabe más que nosotros usuarios qué está pasando ahí. Todas, Facebook, Google, YouTube, todas. Los algoritmos saben. Hay una estadística que dice que Facebook conoce tu filiación política y tus gustos con 5 interacciones que hagas. 5 interacciones, sean las que sean, desde poner un comentario a dar un like. Con 5 interacciones Facebook te está perfilando en dónde estás. Esos algoritmos están en todas las redes. Aquí, evidentemente, como tienen que privatizar el espacio virtual, saben que la gente bloquea mucho, entonces eso tiene que ser premium. Saben que voy a buscar gente que se me va del rango, entonces privatizo tener más rango.
o privatizo estas maneras de poner más mensajes o enviar más fotos. Entonces, las acciones más recurrentes son las que cuestan más. Y ese costo se traduce en más oportunidades para ganar. Todas estas plataformas están construidas ya desde un punto de vista de diseño con conceptos que es el UX, por ejemplo, como es el diseño, la experiencia de usuario, como es el diseño de la interfase. Pero a mí me gusta centrarme a veces en los que son basados en juegos. La teoría del juego, el game theory o la gamificación, como las ideas de los videojuegos o del juego están en estas plataformas. Entonces, muchas veces estas ideas empiezan a filtrarse acá. Entonces, uno usa estas plataformas como si fuera un juego casi. Entonces, aparte de que estamos viendo y consumiendo cuerpos, deseos y otros seres casi sintientes, lo estamos haciendo a través de dinámicas de juego. Todo esto, estoy hablando de riesgos, es muy riesgoso. Luego de eso, hay una retórica sumamente vertical, como decías, en cómo se usa, es absolutamente vertical y absolutamente asimétrica, es decir, no todo el mundo tiene foto, no sé con quién estoy hablando, puedo bloquear, o puedo bloquear si me mandan una foto, no digo nada, lo bloqueo de una, qué sé yo. Entonces, todas estas ideas son sumamente verticales y asimétricas, lo que hace que sean aún peor, digo. Son plataformas absolutamente centradas en el individualismo, que eso es otro tema que hay que reconocerlo. Está centrado en una persona que en teoría eres tú, pero sobre otros que también se están construyendo desde lo individual. Y eso también es un riesgo, porque no permite la comunidad, da un sentido falso de comunidad, simplemente no existe. Después hay la idea que por ahí decía, que creo que me parece que fue Evelyn, pero esta idea de sustitución corporal. ¿Cómo es estas construcciones? Y esas construcciones, de pronto con mi primera intervención, son reguladas. O sea, las maneras en que estas plataformas te dejan construir esta sustitución corporal son absolutamente controladas. Es un juego, ¿verdad? Es una tabla de Excel donde tiene ciertos patrones y características y no puedes salirte de eso. Y luego las maneras en que se pueden filtrar. Y estás dando datos, el sistema te deja filtrar. Entonces también es una manera súper vertical en cómo te deja filtrar. Evidentemente eso es una característica premium. Eso tienes que pagar más para tener mejor filtrado, para filtrar rangos de edad, rangos de tipo, rangos de ni sé qué. Eso es una cuestión premium. Entonces, estas ideas de identificar cómo se está privatizando el espacio y qué riesgos tiene cada función, porque, como decía, las herramientas de diseño sirven para hacer, en teoría, productos usables y fáciles de manejar, amigables y todo eso, pero se los puede usar, se los trastorna y con esta intensificación y aceleración que tiene la cultura, se los trastorna y se los utiliza para mal. Pues una de esas es que estés más tiempo conectado a la pantalla viendo cosas de Instagram, siempre te ponen las cosas bonitas, a que des likes primero, los algoritmos, depende de las plataformas, pero sobre todo en estas, son riesgos que conducen a violencias. Son riesgos que vuelven al espacio más inseguro porque es asimétrico y con la aceleración y la intensificación lo hacen más asimétrico, lo hacen más vertical. Estoy seguro que el caso que tuvimos hace unas semanas, trágico, que terminó en una muerte absolutamente violenta y bárbara, con 80 y pico de puñaladas, una cosa absolutamente terrible. Evidentemente la culpa es del asesino y todo esto, pero estoy seguro que la plataforma intensifica también la manera en que se puede dar esos intercambios, en mantener anonimato, en no tener claras las cosas, en que si bloqueas, por ejemplo, el manejo de datos, le bloqueo el historial de chats y de cosas, se bloquea. Y de pronto ahí hay materiales para ir un poco más allá sobre responsabilidades. Entonces, eso nos es inaccesible. Entonces hay muchos riesgos por esta privatización de espacio, ¿no? Sin duda es un tema que ha causado mucho interés. Quería comentarles que en las redes sociales de Sin Etiquetas un montón de personas están de acuerdo en hablar de temas como este, porque pues se cree que ya se sabe todo de este tipo de plataformas porque pues son sencillas de utilizar. Sin embargo, nos damos cuenta que hay muchos datos o mucha información que está todavía obscura para la gente común y corriente y que sí deberíamos leer las letras pequeñas del contrato, por decirlo de alguna manera. Cris, en esta misma línea,
queríamos preguntarte, ¿pueden ser estas plataformas digitales o pueden que estas plataformas digitales estén usando algoritmos, algoritmos de espacios seguros para las personas LGBTIQ más? Es decir, ¿pueden las plataformas como las que hemos estado conversando convertirse también en un espacio en el que se usan algoritmos para espacios seguros? ¿Podría ser esta también una entrada al tema? Cris, yo creo que como estamos en una sociedad muy neoliberalizada, en donde el intercambio de información es clave, en donde hay esta minería de datos, lo último que hacen estas redes sociales son ser espacios seguros. Entonces, y claro, aquí también lo tratan y está ese intercambio de datos hacia empresas a quienes están vendiendo estos datos. Nosotros no leemos las letras pequeñitas, como tú decías, del contrato. Entonces, nosotros lamentablemente somos quien nos atamos la soga al cuello y solamente por el último fin de consumir. Entonces, claro, de alguna manera se puede dar y la gente puede creer que hay aplicaciones y aplicaciones. Pero, por ejemplo, mira, en el tema del Grindr, y ya se había tratado aquí el tema del anonimato, el tema de que, claro, tú puedes o no puedes poner tu foto, y las personas dicen, no, prefiero utilizar Tinder, porque de esta manera la persona que me da match, y yo sé quién es, pero no creas que estás tan seguro en esta aplicación porque estas mismas lógicas se reproducen en todas estas aplicaciones. Y claro, se da un proceso de desterritorialización porque nosotros pensamos que nosotros estamos usando las redes sociales, cuando no es así. Las redes sociales son las que nos están usando a nosotros. Entonces, desde esta perspectiva, se podría y puedo estar muy seguro que lamentablemente este tipo de aplicaciones que nosotros utilizamos para ligar, para conocer gente, para cualquier que sea el fin que nosotros busquemos, no son seguras bajo ninguna circunstancia y peor aún si es que estos mismos algoritmos, digamos, se tratan de usar en, no sé, y hasta no creo que entre un término aquí en pro de nuestro bienestar, porque lastimosamente no es así, y como dicen vulgarmente, por la plata baila el mono, entonces, de alguna manera estamos regalando nuestros datos y alguien más está haciendo comercialización con estos datos. Eso. Muchas gracias, Chris. Y pues igual saludamos ahí al Anthony Guerrero que estaba comentando por el Facebook. Nos decía también, también estas plataformas se han vuelto espacios de comercialización, existen servicios sexuales, venta de productos, promociones de empresas. También nos dice, es interesante cómo las dinámicas de discriminación social y hegemonía se configuran en las plataformas como valores ya básicamente predeterminados. Y pues Daniel, para continuar con esto, ¿cómo entender los procesos de dataficación que hacen las grandes empresas con información personal de nosotros, nosotros, nosotras? Y básicamente la venta que se da a estados, pero también a corporaciones, ¿no? Y aquí hay como una guerra fría, digamos, en el mundo desde hace varios tiempos, ¿no? Como entre China, Estados Unidos, Rusia. Algún momento habrá que hablar también de TikTok. Creo que ahí habla mucho también de cómo se está recogiendo datos y características igual hasta faciales y demás, ¿no? Entonces, ¿qué ha aprendido el mundo también como luego de los casos como los de Cambridge Analytica, estas victorias de Donald Trump, de Bolsonaro también, que a la final se han dado a través de la venta de datos de la ciudadanía, sea de Facebook o en este caso también de Grindr y demás, que también le ayuda a este capitalismo rosa a vendernos mejor o a publicitar muchas cosas más dentro de nuestros propios feeds? Sí, bueno, le ayuda al capitalismo en general. O sea, el dato es la nueva moneda común y la que va paralela a eso es la atención. Entonces, mientras más tiempo estés en una plataforma, representa más dinero porque representa más datos que estás dejando, sea la plataforma que sea. ¿Qué hacen con los datos? Ese es el problema. El dato va a corporaciones y quizás sobre el tema TikTok, que está muy en línea con esto, ese es quizá lo que más molesta a los grandes grupos políticos
norteamericanos que son los dueños de todas estas empresas. ¿Por qué? Porque TikTok es de China y en China no hay empresa pública dueña de una gran corporación tipo Facebook o nada. En China el Estado no es que van a una corporación, los datos de TikTok están yendo al gobierno chino. Y eso es lo que le molesta a Estados Unidos, porque tiene, digamos, Estados Unidos prefiere que eso esté centralizado en Facebook, en Twitter y tal, pero le molesta que tanto dato y tanta gente esté gozándola en una cuestión que no tiene control alguno. Los datos evidentemente no nos pertenecen, el contenido evidentemente no nos pertenece, pero el riesgo más grande de esto es que tenemos inteligencias artificiales que se construyen de una manera, se llama machine learning, donde las máquinas aprenden de las cosas, de los inputs. Entonces, mientras más interacción y más tiempo en pantalla estemos, hay una máquina que está aprendiendo de eso y está haciendo mejores perfiles, mejores datasets, es decir, puede ubicar, así como persona es esta, entro en este grupo, tiene el perfil de esto, hay perfiles ya no solo ergonométricos, psicosométricos, tienen todos los perfiles subjetivos en las dimensiones sensibles, digamos, más locas que nos podamos imaginar, están hechas, existen. ¿Qué hacen con esos datos? El problema ya como diseño y como diseñador, justamente que estamos en estos temas, es que estos datos se utilizan para mejorar las plataformas, para seguir sacándonos datos. No hay una autonomía de datos, eso no existe. Y eso se traduce en que la plataforma tampoco es autonómica. O sea, no tenemos libertad de hacer lo que queremos en estas plataformas, sino de utilizarlas como ellos quieren que lo usemos. Se utiliza para mal, evidentemente, y amplifica en esta manera de espejo de que las redes en realidad están solo intensificando la experiencia real del mundo en una versión virtual de ella, cada una de su manera. Por tanto, Instagram es una vueltita súper tranquila con los amigos a tomar un té y todo está es amor y paz, mientras Twitter es una red violenta que funciona a través de texto, donde cuando haces retweet o citas a alguien es tu palabra encima de la de otro, y así se dan los intercambios, es violencia. Y acá es el anonimato y esta cosa escondida que tiene explorar lo prohibido, que así un poco se construye Grindr. Y es lo explorar lo prohibido desde dos partes, digamos, desde por el anonimato, por la censura social que puede tener alguien estando ahí, por lo cual te obliga a esconderte y a construir esa versión tuya, esa sustitución corporal, tiene que ser medio real por un lado, para que si se da un encuentro real no me digan que he mentido todo, pero lo suficientemente oscura y vaga para que nadie me reconozca si lo llega a ser. Y por otro lado, el tema de exploración, de que como está algo censurado, tienes que navegarlo, digamos, así con el tabú que se construye socialmente, ¿no? Entonces, estas plataformas con esos datos que no son accesibles y que nos dejan pocas jugadas en el tablero para poder hacerlo, de pronto el racismo que decían en la pregunta, en el chat, el racismo, el clasismo, el valor al cuerpo, la gordofobia, la xenofobia, todos esos cuestiones de excluyentes son aún más claras, porque con los datos las construyen para que se mejore estos perfilados. Es horrible, pero es así. Y con Machine Learning el problema es que los algoritmos ya empiezan a diseñar solos, y eso es lo que algunos estamos estudiando, como ya hay decisiones de diseño que ya no son hechas por diseñadores, ni por ingenieros, ni por nada. Son decisiones que están hechas por estos algoritmos súper inteligentes de lo que están midiendo, como la sensibilidad o la subjetividad o los deseos. Son mejores que nosotros porque están leyendo millones de datos al mismo tiempo y las decisiones de diseño ya las están tomando estos algoritmos. Entonces, si están programados para ser más eficiente en esta lógica modernista de más fuerte, más lejos, más grande, entonces más tiempo en pantalla, conocer más gente y tal, prometer eso, venderla como juego, tener ventaja, eso es algo súper importante, ¿no? En fin, ya me están cortando. Sí. Gracias, Daniel. Y con esto terminamos. Y muchísimas gracias como por todas las reflexiones, soportes de gente pregunta, por ejemplo, igual, ¿cuáles son nuestras posibilidades? ¿Debemos pensar crear nuestras propias plataformas nacionales o debemos apostar por plataformas independientes? Vaya, digamos que hay varios espacios que están haciendo esto y que vienen haciendo ya durante décadas también por una internet y una net libre de violencia y que esté como un poco alejada de las corporaciones. Pero Cris, solo para finalizar, realmente, ¿cuáles son como estas nuevas posibilidades también? Digamos, porque
Por ejemplo, yo leí hace un tiempo un artículo que decía que se utilizaba, por ejemplo, Grindr o Tinder, pero sobre todo Grindr, que te da a cuántos metros estás de las personas y demás, por ejemplo, por policías en Egipto o en Medio Oriente para determinar dónde existen chicos gays para ir a detenerlos, procesarlos judicialmente, aparte de torturas, vejaciones que hay de por medio. Si bien eso, digamos, no sucede en el Ecuador, porque hace 23 años se despenalizó la homosexualidad, hay personas violentas que ingresan, igual que no necesariamente son LGBTIQ+, pueden ser hetero, fachos, etcétera, y atacan también a la gente. Como, más bien, ¿qué mensaje ahí dejamos a los usuarios también de estas aplicaciones? Como cómo responder también y entender como que debe haber una contención grupal, ¿no? Y colectiva también frente a esto, ¿no? O sea, rebasando este individualismo del uso de las aplicaciones y demás. Estás con el audio apagado, amigo. Dale. Según yo, Ahí no estás. entendí. Ya. Con respecto a lo que estabas planteando, claro, de alguna manera estos datos se prestan para también manejo de los gobiernos, ¿no? Entonces, de esta manera se reprime a la población. Y claro, ¿qué es lo que se podría hacer en este caso, ¿no? No sé, te hablo desde una cuestión súper individual, algo que yo he tratado de hacer en estas aplicaciones. Mira, recuerdo que una vez me escribió una persona de 16 años. Entonces, claro, no sé, la gente capaz dirá, pero no, es para mayores de edad, ¿no? Entonces, el Grindr no es que te diga, oye, toma una foto de tu cédula o déjame ver, prende la cámara para el reconocimiento facial para ver si tienes mayoría de edad para usar esta red, ¿no? Entonces, la verdad, cualquier persona puede entrar mintiendo su edad, mintiendo la fecha de nacimiento. Entonces, la verdad, me he topado con algunos en este rango de edad, ¿no? Y lo único que he dicho, o tal vez es como que tratar de llegar a su no sé, a sus emociones y decirles que no es un espacio seguro el Grindr, que no comparta cierta información, el tema de los packs, el tema de la viralización de esto, uno puede estar siendo chantajeado porque uno no sabe quién está mandando, uno no sabe con quién está interactuando al otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, y capaz esas personas no saben el nivel de peligro al que se están sometiendo. No sé, tal vez como de alguna manera las personas que hemos utilizado estas aplicaciones, se me ocurre hacer como una suerte de veeduría, tratar de dar esta reorientación. Yo sé que de alguna manera va a ser un poco, no sé, o sea, no sé si me estoy poniendo en una posición como de papá, de dice esto al hijo, no hagas esto, ¿no? Y obviamente lo van a hacer, ¿no? Pero de alguna manera, tal vez igual en la educación, talleres de concientización a los jóvenes sobre el tipo de redes a las que se están exponiendo, qué es lo que les puede suceder. Entonces, tal vez a raíz de eso se podría trabajar con los jóvenes que están expuestos en estas redes, que no son para nada seguros. Hablando aquí, bueno, al menos, bueno, sí, en el contexto cuencano, y obviamente este es un contexto muy globalizado también, estos temas de violencia y la invasión a la privacidad. Eso. Súper, muchísimas gracias, Chris y Daniel. Con esto cerramos el segmento LGBTIQ+, y chicas, adelante. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un tema Gracias. bastante importante y necesario.